¿Cómo entender estos tiempos y los acontecimientos que nos embargan actualmente? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo encontrar luz para saber qué camino hay que recorrer en una circunstancia como esta? No lo sabemos, pero la palabra de Dios tiene la respuesta. Hoy trataremos de encontrar en la palabra de Dios la guianza en medio de estas circunstancias. En honor a la verdad, debo decirte que nuestra interpretación de lo que está ocurriendo es la de un juicio de Dios sobre la humanidad. Un juicio que está esbozado en dos contrincantes, por decirlo de esa manera. En una humanidad que está en conflicto con lo natural y una naturaleza que está en conflicto con la humanidad. Para explicarlo mejor, Romanos capítulo 8, versos 19 en adelante, habla de cómo la creación fue sujeta a una esclavitud por corrupción, a una especie de cárcel de corrupción y de cosas malas, y ella anhela la libertad. Algo así como que los humanos decidimos tener un estilo de vida contrario a la naturaleza, y la naturaleza está teniendo ahora reacciones contrarias a la humanidad en ese equilibrio justo. Hemos sido contrarios a la naturaleza y en esto la mayoría estamos de acuerdo en nuestra actitud ecológica o mejor antiecológica. Hemos abusado de nuestro planeta, hemos mal usado nuestros recursos, hemos sido pésimos administradores del hermoso mundo que Dios nos dio, de los regalos preciosos en la naturaleza que Dios obsequió al hombre. Los hemos administrado pésimamente y por nuestra avaricia, por darle más importancia únicamente a lo material, hemos destruido nuestro propio hábitat. Entonces hemos sido contrarios a la naturaleza y la naturaleza ahora, posiblemente esto que está ocurriendo, puede haber sido un desarrollo de la misma naturaleza, un virus que muta, que transforma, que se va cambiando debido a nuestra propia actitud y ahora nos afecta tal vez de la misma manera que hemos afectado nosotros a la naturaleza. Pero no solamente en el tema ecológico. Hay un tema que seguramente muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero es lo que nosotros creemos y la palabra nos muestra en el tema moral. Nos hemos vuelto una humanidad contraria a lo natural. Nos hemos vuelto una humanidad que es totalmente contradictoria a la naturaleza en nuestra forma moral. Nos gustan los estilos de vida antinaturales, nos gusta lo que nos separa del propósito con el cual fuimos creados y puestos en esta creación, en esta naturaleza. Y entonces esa moral antinatural ha hecho que la naturaleza también esté en contra de nosotros. Les decía, esto que está pasando, el virus, el COVID-19, pudo haber sido una respuesta, una consecuencia de nuestra vida antinatural y puede haber sido de origen natural. Y tú dirás, no, eso se originó fue porque en algún país, en China, por la forma de alimentarse, comieron murciélagos y ese tipo de comida. Eso también es otro de los posibles argumentos. Ahora, eso también acarrearía un juicio. Isaías 66, el versículo 16 al 18, voy a leértelo en la traducción en lenguaje actual para que lo entiendas mejor. Dice, Dios juzgará al mundo entero con el fuego y con la espada, y serán muchos los muertos. Dios dijo, hay gente que entra en los jardines y allí adora a ídolos. Países donde tal vez hay jardines muy lindos, pero se usan es para idolatría. Otros comen carne de cerdo, de ratas y de otros animales impuros. Levíticos 11 nos da una lista de los animales que no se deben comer. Y entre esos está, por ejemplo, el murciélago. Luego dice, pero yo sé bien lo que esta gente hace y piensa. Por eso, de un solo golpe los castigaré. Entonces pudo haber sido origen natural, pudo haber sido entonces un origen por unos malos hábitos o unos hábitos incorrectos de alimentación. Pero también hay otra teoría y es la teoría de que pudo haber sido un arma biológica desarrollada que se sale de control o que intencionalmente se soltó. Yo no soy quien ni tengo la información suficiente para definir cuál es la verdadera causa. Pero si fue eso, entonces nos está hablando lo mismo que dice Romanos, estamos llevando las consecuencias de nuestro estilo de vida. Romanos capítulo 1 dice que como nosotros decidimos no tener en cuenta a Dios, decidimos sacarlo de nuestra vida, la Biblia dice que Él nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos entregó, nos dejó. No es que Dios creó entonces algo para que nos hiciera daño. Es que la naturaleza en respuesta a nuestra agresión creó ese virus que nos está haciendo daño.
o nuestros malos hábitos y nuestras costumbres de tomar cosas que Dios nos ha prohibido que tomemos, entonces crearon esa situación o mutaron ese virus para que nos haga daño, o alguien lo desarrolló con el objetivo de hacernos daño. Ahí está la avaricia del mismo hombre queriendo dominar a los otros sin importar cuántos mueran ni cuánto daño hagan, pero teniendo control y teniendo supremacía sobre los demás. Cualquiera que sea ese origen, Romanos capítulo 1, como te digo, Dios nos dice, nos entregó a esa mente reprobada para hacer cosas inconvenientes, nos dejó, como que insistió tanto tiempo, como que nos llamó y finalmente, más que Él enviarnos, hacernos el daño, nos soltó para que nosotros nos encontremos con el daño que nos buscamos, con ese hijo pródigo que se va y pasa después una escasez impresionante y pasa una hambruna impresionante, no causada por su papá, y pasa situaciones no causadas por su papá, sino consecuencias de que su papá le dejó. ¿Quieres hacer eso? Yo estoy fuera de tus planes. Entonces te dejo a las consecuencias de lo que estás decidiendo hacer. Bueno, si ese es el caso, y el juicio es juicio que tiene que ver con nosotros y con la naturaleza, entonces, ¿cuál es la defensa? Voy a decirte que creemos nosotros, y seguramente ya lo has escuchado. Nosotros creemos que debemos levantar en cada una de nuestras casas nuestros altares familiares. Los altares familiares no lo estamos viendo como una actividad para hacer durante el tiempo de la cuarentena, simplemente para llenar la agenda que nos quedó medio vacía. Los altares familiares, creemos, estamos seguros por la palabra, son un arma que nos permite luchar contra esta situación de juicio que ha venido sobre la humanidad. A ver, si miramos otra situación de juicio que ha venido sobre la humanidad, tenemos que ir hasta Génesis, cuando el Señor trae juicio sobre la tierra y la destruye con un diluvio. Y entonces mira lo que ocurre ahí. Después de estar todo ese tiempo allí durante el diluvio en el arca con los animales, lo primero que hace Noé y su familia al descender del arca es levantar un altar familiar. ¿Por qué digo que un altar familiar? Voy a leerte el texto para explicártelo. Génesis capítulo 8, versículos 15 y 16 dice: Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Te pido que hagas el ejercicio de imaginar lo difícil que pudo haber sido esta convivencia. Estas parejas, sus 3 hijos con sus esposas, Noé y su esposa, conviviendo en un entorno complicadísimo. Dice que no solamente Noé y su esposa, que eso sería un nivel, bueno, Noé y su esposa y sus hijos, eso sería otro nivel, pero Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, esa relación ya de parientes políticos que empieza a generar una fricción, empieza a generar esos roces, y para sumar, llenos de animales por todas partes, con más mascotas de las que pueden atender, con rogelios por todos lados, con animalitos por todas partes, eso haría la convivencia muy exigente, enclaustrados. No 40 días, ni siquiera 3 semanas o un mes, 1 año y 10 o 12 días, más de 1 año, encerrados en una caja. Eso es como para un reality, encerrados en una caja de madera llena de animales, 4 parejas. ¿Te imaginas esa convivencia, los problemas que hubo? Qué difícil tuvo que haber sido esa convivencia. Sin embargo, y a pesar de todos los roces y los problemas que hubo, la Escritura nos dice, Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Bueno, con todas las dificultades y contratiempos lograron levantar ese altar familiar, porque estoy hablando de una familia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, le gustó, le agradó, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El altar funcionó. El altar tocó el corazón de Dios. Mira, un juicio de Dios, y las familias, pese a los obstáculos, levantan un altar familiar y tocan el corazón de Dios. Es lo que les estoy diciendo. Estoy enfatizando en el hecho de que el altar familiar no es una actividad extra, sino es un arma que estamos usando para poder vencer. Ahora, generalmente cuando hablamos de altares, inmediatamente nuestra mente piensa en iglesias, en un templo. El altar es un lugar allá sagrado, una iglesia, es un lugar especial que ha sido dedicado, construido para ese tipo de actividades sagradas. Imagínate que alguien me llama y me dice,
pastor, he estado siguiendo sus enseñanzas por internet muy buenas y estoy haciendo caso y ya estoy haciendo lo del altar en mi casa y le agradezco mucho y está funcionando, pero necesito que me oriente, me quedó muy bonito. Lo hice ahí en el patio, el altar muy bonito, le puse un bombillito, pero no sé ahora qué santo debo poner ahí. Yo digo, bueno, la Santísima Biblia al menos, ¿cierto? Porque en nuestra mente creemos que altar es eso, es el lugar construido. Y la Biblia nos enseña, y ahora las circunstancias nos están enseñando que el verdadero altar es ese momento de familia que nos unimos con nuestros hijos, con los que conviven con nosotros, para detener todo lo que estamos haciendo y tener un tiempo de adoración al Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Escúchame. Yo sé que sabes la historia de Elías cuando derrotó en el Monte Carmel a los profetas de Baal. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, el versículo 31 dice esto: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Es muy clara la intención del libro de los Reyes de contarnos que cada una de las piedras que estaban en ese altar, levantado por un hombre, Elías, no tenía hijos, entonces él no puede levantar un altar familiar. Y sin embargo, la narración se ocupa de que nos quede claro de que sí era un altar familiar, porque cada una de esas piedras estaba representando a uno de los hijos de Jacob. Cada uno de los 12 hijos estaba representado en piedra, y eso es un altar familiar, el reunir así a esos hijos. ¿Recuerdas a Abraham en el capítulo 12 de Génesis? Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y esa bendición para su simiente, para su familia, esa bendición familiar, obtiene una respuesta de Abraham para apropiarse de esa promesa. Abraham, en ese mismo capítulo, en Génesis capítulo 12, versículo 7, lo que hace Abraham, o en ese momento no Abraham, sino Abraham, porque aún se llamaba Abraham, lo que hace Abraham en respuesta a esa promesa acerca de su familia, que en ese momento simplemente era su esposa y un sobrino, pero él tenía fe que el Señor cumpliría la bendición sobre su familia, y pensó a futuro y levantó un altar. Y ese altar que levantó a la promesa de familia fue un altar que le agradó al Señor, y la promesa se cumplió. Algo entendió Abraham, que aunque en ese momento no tendría los hijos, mira que la Biblia nos enseña, y eso lo estudiamos ya en nuestra iglesia, ya seguramente está la clase inclusive puesta en nuestro canal de YouTube. Seguramente ya viste esa clase. Aprendimos cómo los altares terminan beneficiando a las siguientes generaciones. Aprendimos que lo que para Abraham fueron altares, se convirtieron en la siguiente generación para Isaac como pozos de agua. Y créeme, en la época, como antiguamente, era mucho más importante el agua que cualquier otro recurso. Sé que nosotros tenemos otras cosas que le estimamos de mayor valor, y te advierto algo, estamos empezando el principio de dolores. Las cosas se van a poner muy difíciles cuando las guerras sean por el líquido vital, por el agua, cuando el agua sea la que escasee. Ahora, Abraham sabía que cada vez que levantaba un altar, iba a tener una repercusión en la generación de su hijo, encontrando su hijo pozos. Y los pozos hicieron de Isaac un hombre poderoso, un hombre rico, y le aseguraron su vida. Isaac disfrutó de esa bendición. Y Isaac siempre entendió que había una relación entre los altares y los pozos. En Génesis capítulo 26, versículo 24 y 25, dice la Escritura: y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y luego la Escritura nos dice en el versículo 25: y edificó allí Isaac un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y mire lo que dice: y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Mira esa relación tan estrecha entre los pozos y los altares. Déjame hablarte de Jacob, capítulo 28 del libro de Génesis. En el versículo 17 nos cuenta cómo Jacob, huyendo de su hermano, se recuesta y pone su cabeza en una piedra ahí, y luego de que está ahí descansando tiene un sueño, y en el sueño ve un agujero en el cielo y una escalera por la cual suben y bajan ángeles, y en el extremo de la parte de arriba alcanza a ver que está Dios. Esa revelación maravillosa lo sacudió a él tremendamente, y allí tomó esa piedra y la utilizó como para ungirla con aceite, como una libación, la utilizó como un altar para Dios también.
Un altar que tenía que ver con las promesas sobre su familia, sobre sus relaciones de familia. En ese momento él está en conflicto con su hermano, está huyendo de la casa de su padre y vemos cómo después él hace otro altar más adelante cuando logra reconciliarse con su hermano. Cuando hace este altar del que le estoy hablando, que vio la escalera que lleva al cielo, ese altar es algo tremendo. Un altar familiar es mucho más poderoso de lo que tú te imaginas. El mismo Jacob, cuando vio ese agujero en el cielo y la escalera, dice el versículo 17 de Génesis 28, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso es un altar familiar, casa de Dios y puerta del cielo. Yo sé que muchas veces las personas que han ido a su casa han dicho, cuán terrible es este lugar, pero ahora no van a decir terrible por cosas malas, sino van a decir terrible este lugar porque es puerta del cielo. Hay un agujero en el cielo que se hace cada vez que tenemos nuestro altar familiar. ¿Sabes qué hizo Jacob? En el versículo 22 del capítulo 28 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Eso que hasta ahora era un altar sencillo, una piedra volteada, chorreada en aceite. Puede haber un altar más sencillo que ese, pero eso tendría una progresión, un desarrollo, un avance en el tiempo y llegaría a ser, según él, casa para Dios. ¿Sabes qué se construyó ahí donde él puso esa piedra? Ahí se construyó con el tiempo el templo de Israel, el templo en Jerusalén, para adorar al Señor. Llegó a ser la casa del Señor. Solo Dios sabe este altar familiar modesto y sencillo que tú haces, si lo vas mejorando cada vez, si cada día le pones un elemento más, un testimonio más, un detalle más, un compartir más, una acomodación mejor, una planeación mejor, cada vez lo vas mejorando, solo Dios sabe en las siguientes generaciones que llegará a ser este precioso altar que estamos haciendo hoy. En resumen, lo que hemos aprendido es el poder maravilloso que tiene ese altar familiar que debes estar realizando cada día en tu casa. Tiene más repercusión de lo que te imaginas. Según lo que hemos estudiado, es un arma poderosa, no una actividad más que realizas durante una cuarentena porque tienes tu agenda desocupada. Es un arma de lucha cuando la situación es situación de juicio. ¿Por qué? Tiene una repercusión hacia el pasado, hacia lo que ocurrió. Recuerda que en el caso de Noé tocó el corazón de Dios y Dios dijo, eso que pasó nunca más volverá a pasar. Qué bueno lograr tocar el corazón de Dios para que esto que estamos viviendo no vuelva a ocurrir. Pero escúchame, también aprendimos que el altar familiar abre un agujero en el cielo, como le pasó a Jacob, donde podemos ver a Dios y nuestras oraciones suben y nuestras respuestas enviadas por Dios descienden. Un agujero en el cielo que permite que desde nuestra casa nos atienda el Dios que tiene en sus manos el universo y el que tiene el poder de guardarnos y de sanar y de detener la plaga. Qué importante lograr que en el altar familiar que realmente lleguemos a abrir un agujero entre la dimensión terrenal y la celestial para poder hablar con nuestro Padre Celestial y que nuestro clamor suba hasta Él. Pero también aprendimos que el altar familiar hace un agujero hacia abajo porque convierte el altar en pozos, en recursos, en provisión para más adelante, para las generaciones futuras. Esto que estás clamando hoy y uno de tus pequeños de pronto ni siquiera es el que mejor se porta en el altar familiar, tal vez es el que más lo sabotea, tal vez es el que menos colabora, pero no sabes qué estás sembrando en el corazón de ese niño, de esa criatura, y en las siguientes generaciones, hasta dónde llegará. Este altar que estás haciendo hoy se puede constituir en el recurso y la provisión para mañana en tus siguientes generaciones. Pero también aprendimos de Jacob que esta modesta piedra puede llegar a ser algo muy grande a futuro. Solo Dios sabe hasta dónde va a llegar. Créeme en el nombre del Señor. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo no se ha escapado del propósito de Dios. Yo creo que la iglesia está regresando a lo que fue cuando empezó. Todos los días, dice la Escritura, que en las casas compartían el pan. Las familias se reunían y adoraban al Señor en sus propias casas. Yo creo que el Señor nos está devolviendo a los verdaderos altares, el altar de nuestras familias y nuestra casa. Tenemos que recuperar la verdadera iglesia, que es la familia. Por favor, no solamente hagas el altar familiar como un requisito más o porque te dijeron que lo hicieras. Conviértelo en el momento más importante de tu día. Es nuestra arma, no es una actividad más.
Es nuestra arma, estamos batallando y estamos venciendo y venceremos en el nombre de Jesús. No dejes que tu altar se apague. Aviva ese fuego de tu altar cada día. No dejes de hacerlo. Sea para ti prioridad, sea para ti anhelado, sea para ti un momento valioso. Y te aseguro que en ese tu altar, con todas las repercusiones que tiene, Cristo estará presente siempre. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad. Yo quiero darte gracias porque en el tiempo que nos llamaste a construir la iglesia como un lugar donde se reunieran las familias, creo que hemos sido fieles y seguimos laborando en ese propósito, y cuando nos permitas congregarnos de nuevo, tendremos el gozo y la alegría de tener esos lugares para congregarnos. Pero no nos congregaremos con las mismas personas que asistían antes. Pero lo que yo sé es que las personas que regresen a los templos serán personas que han hecho de su familia y de su casa un templo para ti. Han recuperado la verdadera iglesia, que es la familia. Nos encontraremos no familias que vienen al servicio como una actividad más, sino familias llenas de tu presencia, porque su casa arde con la presencia del Espíritu Santo tuyo, Señor. Te pido que bendiga los altares familiares. Te pido que ayudes para que las autoridades de cada casa, los padres o quienes gobiernan en cada casa, tengan la sabiduría, tengan la estrategia, tengan la capacidad y la gracia tuya para convocar a su núcleo familiar. Que tu presencia se mueva de tal manera que mientras uno participa con un salmo, con un cántico, el otro con un testimonio, el otro con una petición, y convirtamos esos momentos en el momento más importante. Que entendamos que es la batalla, que la lucha de nuestro día no es simplemente quedarnos encerrados, sino que estamos aislados con un propósito. Dios está construyendo en nosotros lo que siempre ha querido construir, la verdadera iglesia, que son las familias. Y yo, Señor, lo creo así. Y sé que tenemos que pelear por lograr los altares. Sé que fácil no es, pero es un sacrificio que vale la pena y que tendrá la plaga. Lo creo así, y mi esperanza está puesta en ti y en tu palabra, en el nombre santo de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. De verdad y de todo corazón, no descuiden sus altares. Cada día, fielmente, procuraremos tenerles siempre una palabra que los edifique y los anime, pero su parte es hacer de ese momento el momento más glorioso del día. Que Dios los bendiga.